Buenas tardes, bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar la última producción del Toro Celeste. Se trata de una novela de Antonio Abad, que me acompaña aquí a mi derecha. También me acompaña Fernando Arcas, que nos vas a hacer una introducción, una presentación un poco más profunda de lo que es la obra. Y, por supuesto, por parte de la editorial El Toro Celeste, Juan Domínguez, siempre es bien hallado, al igual que Rafael Ballesteros. Así que, bueno, sin más, vamos a proceder a la presentación de este nuevo trabajo, que es el tercero que Antonio Abad publica con la editorial El Toro Celeste, un sello con el que está fuertemente identificado Fundación Unicaja, puesto que somos los principales patrocinadores de esta asociación. Como digo, esa es la tercera obra. La primera fue otra novela, Lucía y la inasible sustancia del tiempo. El vuelo a la salamandra fue la segunda. Y ahora volvemos con esta tercera, que es una reedición de una novela que ya Antonio publicó hace algo más de 20 años y que, bueno, no está mal volver a recuperar obras de calidad. Como digo, me acompaña Fernando Arcas. Fernando es profesor de la Universidad de Málaga, profesor de Historia, muy conocedor de los ambientes en los que se desenvuelve, sobre todo los ambientes temporal en el que se desenvuelve la historia de Kebdani, en la época a principios del siglo XX, sobre todo en el norte de África, en el Rif, y creo que es una persona que puede situarnos muy bien en el contexto donde se desenvuelve, donde se desarrolla toda esta trama. Así que yo, sin más, porque además veo que poco a poco voy perdiendo la voz, sin más, ya cedo la palabra a Fernando Arcas, dándole la bienvenida y, por supuesto, dejándole paso para que nos introduzca un poco más sobre Kebdani. Muchas gracias. Ante todo a la editorial ETC, a la invitación a participar en este acto, a mis amigos Juan Domínguez y especialmente a Antonio Abad, que me pidió que le presentara esta segunda edición de su libro, ¿no? En fin, no hace falta que presente aquí en Málaga a Antonio Abad, ¿no? Quizá para quienes no lo sepan y para lo que interesa de la segunda edición de su libro Kebdani, El cerco de la estirpe, sea necesario tener en cuenta que Abad nació en el Rif, cuando éste era aún español, que una vez proclamada la independencia de Marruecos en 1956 se trasladó con su familia a Nador y que finalmente se instalaría en Melilla. Porque este ya es un dato a tener en cuenta por el lector, ¿no? Ya que Antonio Abad, en sentido estricto, no puede reclamar como suya la tierra que le vio nacer, y eso deja huella en cualquiera, y mucho más en un escritor y un poeta como él. Supongo que al haberme pedido que introduzca la presentación de Kebdani, no siendo experto en literatura, sino en historia, querrá tener otro punto de vista, porque el literario, si a ustedes les interesa, está a mi juicio hecho de manera muy brillante por Mohamed Abrigach, profesor de Literatura Española y Teoría Literaria de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Ibn Zor de Agadir, en Marruecos. Una primera pista del reconocimiento de la obra poética y literaria de Antonio Abad y de la consideración de su escritura como filo marroquista. Que te lean y que te estudien en el país al que dedicas tu interés, cuando además media un pasado colonial entre ambos y tú escribes desde la metrópoli, te convierte en un observador cualificado como nuestros mejores hispanistas. Las novelas de Antonio Abad, Kebdani y Lucía o La inasible sustancia del tiempo, según Abrigach, muestran una atracción por el Rif y su gente, su cultura y su idiosincrasia, con un plus de alteridad que se dio raramente en las letras españolas, tanto de ayer como de hoy, y se inscriben por eso en lo que Martínez Montávez denomina bloque marroquí, la literatura española de tema marroquí, una expresión de la vocación africana de la historia y la cultura españolas. Dice el Nobel indio Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul que visitar la India como viajero y concluir que la India es el país más pobre del mundo, incluso sentir rabia y desprecio por ello, no son signos de sensibilidad, porque hace decenas de años que los viajeros concluyen lo mismo, sin que cambie nada, sin que aprecien la riqueza
de la humanidad de los hindúes, inaccesible al turista accidental. Para corregir eso, en el caso de Marruecos, hacen falta visiones desde dentro que ayuden a penetrar en un país que no sea el tuyo y que además presente barreras tan profundas como las que produce una dominación colonial, con sus secuelas de guerra, represión y continuadas humillaciones. Una visión que desde la literatura y la historia se ha ido construyendo gracias a las miradas abiertas y críticas presentes ya en Galdós, en el imán de Sender y en los estudios universitarios desde los departamentos de humanidades, de políticas, de sociología, de traducción o estudios árabes realizados desde los años finales del franquismo a la transición a la democracia. Conocí esta novela gracias a la convivencia con Antonio Abad en la gestión cultural del Ateneo de Málaga, donde he sido testigo de una labor suya extraordinaria como gestor y artífice de sus boletines, de su revista, de sus exposiciones y de sus relaciones con el mundo intelectual y humanístico español, que a su llamada ha venido a Málaga de forma desinteresada. Antonio Abad es un buen compañero, siempre atento, servicial y dispuesto a dar una opinión que construya equipo y que posicione el trabajo en la dirección adecuada. De un melillense de confesar que me temía otra obra más de la nostalgia del territorio perdido, un tipo de literatura o de actitud cultural que más que facilitar supone una barrera infranqueable para conocer de verdad a Marruecos, nuestro vecino más cercano en el sur, porque acaba estando impregnada de patriotismo español. Pero su lectura ha sido, en cambio, el despertar a toda una corriente literaria y científica que intuía ya por los trabajos de mis colegas de contemporánea, por el antecedente del imán de Sender y de los expertos en lengua, literatura e historia árabe y marroquí. Comparto el análisis que hace Mohamed Abrigach en el espléndido estudio que le dedica a toda la obra de Antonio Abad, a la que solo puedo añadir la experiencia de mi lectura de Kebdani y la impresión recibida. En realidad, hago lo que aconsejo siempre a mis estudiantes de historia, que resulta imprescindible dar rodeos, explorar atajos para acercarse mejor a los hechos que constituyen la base del estudio del pasado. Y uno de esos atajos imprescindibles, como señalaron ya los maestros Jover, Tuñón de Lara o Raymond Carr, es la literatura de ficción, que prefiero siempre a la novela histórica, porque esta última diluye más la presencia del autor, cuya visión, cuyas circunstancias son las que nos interesan para enriquecer el instante en el que producen su obra. Nuestro objeto al utilizar la literatura son los autores y las visiones que ofrecen de su tiempo, aunque escojan el pasado para hacerlo. En ellas están sus ideas, sus emociones, su capacidad de ver y analizar el presente como testigos excepcionales. Antonio Abad ha escrito, según su crítico, la mejor novela sobre el Rif, y lo dice después de analizar la producción literaria española más reciente, despojada ya de connotaciones nostálgicas o exóticas. Kebdani es, en su opinión, la novela que logra la descolonización del imaginario o la rifeñización de la ficción, por la capacidad que ha tenido el escritor en situar al protagonista y narrador, Aziz Semouri Laarbi, un miembro de la tribu Beni Urriagel, la misma de Abdelkrim el-Khattabi, y su causa, que simboliza, por encima de la trama narrativa personal y de la familia española de empresarios con la que Aziz convive y trabaja, la causa de los rifeños y de los marroquíes en general por lograr su independencia de Francia y de España. Una trama que responde a la venganza larvada en lo más profundo de la psicología y de las motivaciones de un joven rifeño del protectorado por los sufrimientos infligidos por los españoles a su madre y a su familia. Antonio Abad reconstruye con maestría y con una prosa rica y cuidada el museo vivo de la economía, la vida cotidiana, el paisaje, la atmósfera, las costumbres y el léxico rifeño, y trabaja con la memoria, con los recuerdos impresos de su mirada a la tierra y al ambiente de su infancia. Ahí, y en el juego de los personajes, sus rasgos y sus emociones, se despliega la trama del relato de Antonio Abad. La novela tiene un narrador, el rifeño Aziz, y un destinatario y cómplice de su historia, Manol, uno de los hijos de su amo, el único que se opone a Tomás Dávila, un energúmeno inhumano, el patrón y patriarca, la peor concreción de la dominación española, franquista, explotador, racista, maltratador, clasista, militarista, adúltero y machista.
De las múltiples lecturas que pueden hacerse de Kebdani, su metáfora general es la que más me ha sorprendido. Abad ha escrito una obra española para el Marruecos y la España actuales, un punto de partida sin concesiones para un diálogo sincero entre dos comunidades obligadas por la geografía, por la historia y por la política a relacionarse entre sí. Ha habido momentos en que he encontrado en Kebdani una visión parecida, por lo descarnada, sórdida y dura, sobre la dominación española de la del pan desnudo de Chukri. El mismo Abrigach lo reconoce. Kebdani, escribe el profesor marroquí, es dura y acaso cruel con España, y va más allá de Sender, de Díaz Fernández y de Arturo Barea. Quizá por eso su edición en francés se subtituló como Histoire d'une vengeance, historia de una venganza. En efecto, además de recurrir a sus recuerdos de infancia, la novela de Antonio Abad es una toma de postura sobre el pasado colonial de España en Marruecos y refleja, por la excepcionalidad de su visión crítica, por la profundidad de la revisión a la que lo somete, la nueva manera de acercarse a Marruecos de la generación antifranquista que protagoniza generacionalmente la transición española a la democracia. Hay, a mi juicio, el deseo de superar también aquí, en esta ficcionalización del pasado del protectorado español desde anual a la independencia, una nueva dialéctica colonizador-colonizado, un nuevo territorio intelectual y moral para el diálogo de ambas sociedades. Abad ha tratado, pues, de ajustar cuentas desde la óptica española con un pasado que probablemente tardará tiempo en desaparecer de la memoria colectiva, si es que podrá hacerlo algún día. Tan profunda es su huella en la mentalidad de ambas sociedades, ahora prolongada en la nueva convivencia abierta por las migraciones. Por otro lado, la metáfora de la muerte, que por inspiración de la venganza de Asís azota a la familia y a la misma persona del amo, Tomás Dávila, la devastación de sus propiedades cuando acaba el protectorado español y la propia novela, confieren un aire de derrota final que resulta difícil no comparar con los sentimientos levantados entre la intelectualidad española tras la pérdida de Cuba y de Filipinas. O quizás sea más pertinente comparar esta visión de la narrativa marroquí de Antonio Abad con el impacto intelectual y político español del desastre de Anual, que cavó la fosa de la monarquía al echarse esta en brazos de la dictadura de Primo de Rivera, con la diferencia esencial que ahora puede establecerse esta mirada literaria entre iguales, carente de los prejuicios o de las limitaciones que aún embargaron a quienes escribieron antes de la independencia de Marruecos y desde la posición preeminente, a veces a su pesar, de un Estado opresor y ocupante. Los lectores españoles de Kebdani tienen aquí donde acercarse con otra mirada a Marruecos, una mirada limpia de prejuicios, respetuosa con la historia que enmarca la ficción, efectivamente dura, no solo para los posibles lectores, sino que pienso que debe haber sido escrita con el desgarro de quien, a fin de cuentas, por su periplo personal y familiar marroquí, puede considerarse como un exilado forzoso, un desplazado por la historia, aunque la historia en este caso estuviese escribiendo con renglones rectos. Ese desgarro, lo indica también Mohamed Abrigach, solo tiene dos escapes de optimismo en la historia que cuenta la novela: que el personaje Manol, un español, abandone voluntariamente su prepotente estatus colonial y familiar por el amor de una marroquí y se convierta al Islam, y que en medio de la terrible e implacable venganza de Asís se encuentre también el amor imposible pero irresistible hacia la hija de su amo, un trasunto del enfrentamiento de la España y el Marruecos del protectorado. Pero también, y ese es un logro más difícil de Antonio Abad, Kebdani es una novela con ambición de llegar a públicos más amplios, y entre ellos al público marroquí, que ya ha demostrado su interés y aceptación de la novela entre los habitantes del propio territorio de los hechos que cuenta Kebdani. Para quienes amen a Marruecos, para quienes quieran salir de esa primera mirada de rechazo que advierten a Ipaúl en los visitantes de la India, conviene leer esta novela, porque introduce a los españoles en un territorio que es, a través de la literatura, el de la asunción de una memoria conflictiva, la de un tiempo en el que los altivos marroquíes fueron víctimas y nosotros los verdugos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, en primer lugar, a vosotros por estar ahí a pesar de la lluvia. Gracias también, como no, a la Fundación Unicaja y a Paco Cañada, que ha hecho
la presentación. Por supuesto, a la editorial, a los directores de la editorial, Rafael Ballesteros y Juan Ceile. Juan Ceile es el autor de la portada de Querdani. Ha hecho una especie de simbología del molino. Mi molino no es quijotesco, mi molino es rifeño, pero no obstante la simbología de las aspas es muy significativo y ha venido y está muy bien de acuerdo con la temática que trata la novela. Y muchísimas gracias también a Fernando Arca, que ha hecho una presentación muy exhaustiva y muy de acuerdo yo con lo que acaba de hablar, y muy agradecido, por supuesto, por haberle yo arrancado el compromiso de tener que hacer la preparación de una presentación que cuando a mí me toca veo que supone un esfuerzo y un compromiso, y que aceptarlo, lógicamente, el autor lo tiene que agradecer necesariamente. Podría un poco aumentar lo que acaba de decir Fernando, entrando un poco en la cuestión del meollo de la novela, pero me voy a apartar un poco de ese ámbito, a lo mejor lo toca al final, y me voy a limitar más bien en plantearme cuestiones más personales, ¿no? Yo en todos mis procesos narrativos, lo autobiográfico representa un papel fundamental, ¿no? Siempre podemos contar aquello que mejor conocemos, y lo que mejor conocemos siempre somos nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, en este sentido, diré, yo nací en Melilla, pero muy pequeñito, apenas tenía 2 años, mis padres se trasladaron a Marruecos, a un sitio emblemático para mí que se llama Querdani. Pues entonces nosotros marcharnos allí, mi familia marcharse allí, mi padre, mi madre y mi hermano, que apenas tenía unos meses. Ese traslado se hizo lógicamente por una necesidad económica. Pero desde el principio yo tuve plena conciencia, sobre todo en relación con el otro, de que nosotros éramos unos colonizadores. Yo recuerdo que cuando por primera vez yo vi una película de indio y de americano, yo era los americanos y los rifeños eran los indios. Vamos, ese planteamiento lo tenía con una imagen muy obsesiva. Además, por una razón muy sencilla, porque allí en Querdani había un cuartel, había una guarnición, y cuando había algún problema, pues nosotros no íbamos a la guarnición para defendernos del ataque de los indios. Eso era una realidad muy palpable. Entonces, afortunadamente, tengo una memoria de esa época, desde los 2 hasta los 7 años, cuando volvimos en el 56, volvimos, no teníamos más remedio que volver nosotros. Tengo una memoria muy fidedigna. De hecho, todos los días yo siempre me acuerdo o hablo algo relacionado con Querdani, como me está ocurriendo ahora mismo. Y cuando volvimos, recuerdo también que un día cogí un cuaderno y cogí un lápiz y me fui a la azotea de mi casa a escribir la historia de Querdani. Con 7 años, lógicamente, yo ni sabía escribir, ni había aprendido, porque afortunadamente mi madre me enseñó a leer, porque allí donde vivíamos, la escuela que había, aunque yo la relato en la novela, no pude ir a la escuela de Querdani, aunque el personaje fue a la escuela, yo nunca fui allí a la escuela de Querdani. Había una escuela de musulmanes, pero los españoles no íbamos a la escuela de los musulmanes, y eso ha sido el gran error que se ha podido llevar a cabo dentro de todo el proceso del protectorado. Un error garrafal que de alguna manera pues lo estamos pagando. Entonces me subí a la azotea, cogí un lápiz y quise escribir la historia. Y entonces lo que sí hice fue poner Querdani. Tuvo que pasar montones de años, para que yo me decidiera a coger y a escribir esta historia. La verdad
es que el proceso era muy complejo, era muy complicado y tal como lo quería yo abordar, más complicado todavía. En principio hice una cosa muy interesante. Me desvinculé de todo lo que se había escrito en este sentido sobre Marruecos. O sea, que las grandes novelas sobre el protectorado, ¿no? Barea, Sender, todo eso, yo sabía que estaban ahí, me tentaban a más no poder de leerlas, pero hice el gran esfuerzo y el gran sacrificio de coger y de no leerla porque no me quería contaminar de la misma. Entonces, en el momento de abordar yo esta novela, ha sido un proceso que me duró 10 años en realizarla, porque hice 4 versiones. En la primera versión el personaje era un niño, era el niño ese que volvía y que contaba un poco lo que pasaba, o sea, una tontería, una especie de necesidad autobiográfica de coger y de plasmar aquello que yo quería. Claro, aquello fue nefasto. Luego, la segunda versión, el personaje era la mujer del cacique de allí del molino, y la tercera versión era el propio cacique, y entonces esa última novela terminaba en que se abría una puerta y aparecía un marroquí. Y yo me pregunté, bueno, ¿y este cacique, este quién es? Y entonces se puso a hablar, entonces salió el personaje de Braulio, salió el personaje de Abdelaziz, y así, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y sobre todo con esta intencionalidad de coger y de no contaminarme con lecturas sobre el mismo proceso, pues terminé de escribir Kedane. Recuerdo que cuando estaba en el último capítulo, yo escribo de una forma bastante muy complicada, porque yo inicio un texto, estoy escribiendo una cosa y como me pare, tengo que empezarlo otra vez desde el principio. Si me paro 15 veces, lo puedo... si yo llevo ya 7 folios y me he parado, si tengo que escribir sobre la misma historia, empiezo otra vez sobre el principio. Es decir, que soy bastante lento y, por decirlo mejor dicho, bastante torpe en esto de la escritura, bastante torpe. Algunas líneas, algunas frases me cuestan, no horas, me cuestan días concretar una frase. De hecho, la novela en este sentido, pues he procurado que esté muy cuidada y que esté muy sintetizada. Bien, hecha esta pequeña observación, recuerdo también que en el proceso de la gestación de la novela, una vez tuve un parón, porque aquello no me salía, y me puse a escribir un libro de poemas, que lo escribí en 15 días, que se llama El arco de la luna, y que afortunadamente le dieron un buen premio, el Premio Internacional de Melilla, por ese libro, que lo escribí absolutamente en nada de tiempo. Es decir, que fijaos que la gestación de la novela y la gestación del libro de poemas, para mí son dos cosas totalmente distintas, en el sentido de que la poesía pues tiene que salir, tiene que brotar, mientras que el otro necesita de una asimilación, de un proceso muchísimo más largo. Llegada a este punto, hice lo siguiente: se convocaron unas becas del Ministerio de Cultura y yo presenté el proyecto de lo que iba a ser la novela, más o menos la tenía medio escrita, y dentro de las necesidades de ese proyecto había que presentar 25 páginas. Escribir 25 páginas, la mandé al ministerio, me dieron una beca y luego había lógicamente que enviar un ejemplar al ministerio para que te dieran el 50% de la beca que te correspondía. Yo entregué, por supuesto, un ejemplar de lo que había escrito, que no tiene que ver absolutamente nada con esta última versión de la novela.
Eso quiere decir que los de allí, los del ministerio, no leyeron lo que yo había mandado, porque lo que yo había mandado estoy seguro que era malísimo, malísimo. Por lo menos yo lo había descartado por completo. Pero así son las cosas. Bien, que Dani, para mí, ha sido ha sido un elemento no solamente circunstancial, sino un elemento que en mi vida ha influido de una manera muy determinante. Hasta el punto que creo que la novela, en un cierto sentido, en el proceso de la escritura, ha sido una catarsis por sacar, pues, la cantidad de demonios y de cosas gratificantes que llevamos dentro y que yo tenía la necesidad de coger y de envolverlo en un discurso narrativo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué yo, en vez de hacer una novela discursiva en el sentido de contar una historia en plan lineal, con el sentido biográfico, cogí y hice una cosa totalmente contraria? Había una vez en estos tipos de congresos de poesía en la que me convocaron, que tenía que participar con un poema que había que traducirlo al italiano. Y ese poema se llamaba Sulami, que hablaba yo de una marroquí. Bueno, pues ese elemento fue fundamental para el arranque de mi novela, porque mi novela arranca precisamente así. Estoy hablando un poco de los elementos y de los artilugios de los que nos servimos los autores para coger y confeccionar una historia, ¿no? De cosas así muy dispares. Entonces, a partir del título de ese poema de Sulami, la novela empieza, mi madre se llamaba Sulami. Y a partir de ahí arrancó. Y entonces, en vez de hacer ese discurso lineal, pues lo que hice fue apropiarme de una voz que no era la mía, pero con la cual yo totalmente me identificaba. Entonces el personaje es un marroquí, es un rifeño que llega a un molino. Ese molino todavía existe, Hace como 6 o 7 años, con un profesor de historia, Claudio es un profesor de historia vasco, que por cierto murió hace 2 años, muy interesado con toda la propuesta, Claudio Barrio, con toda la propuesta marroquí, estaba muy interesado en la novela y me dijo un día, oye Antonio, ¿por qué no vamos a Kefdani? Yo hace por lo menos cerca de, 50 o 60 o 70 años que yo no iba por allí. Yo no había vuelto por allí nunca. ¿Y por qué no vamos a Kefdani? Este hombre llevaba un Mercedes muy grande, viejo, que por cierto, por el camino, todos los musulmanes se lo querían comprar, porque a los musulmanes les gustan mucho los Mercedes. Cada vez que nos parábamos en un sitio llegaba un morito, como nosotros decimos, que cuánto vendíamos el coche, que no queremos vender el coche, que queremos llegar a Kefdani. Bien, llegamos a Kefdani y cuando llegamos allá al pueblo, aquello no tenía que ver absolutamente nada con el pueblo que yo conocía. En Kefdani hay radicado un zoco. Y lo cierto es que llegamos, paramos el coche, pregunté por el molino y allí la gente ni hablaba español, ni hablaba nada, allí nada, no sabía absolutamente nada. Y por cierto era un día de zoco, aquello estaba de gente, de animales, increíble. Bueno, pues a pesar de eso y a pesar de un paisaje para mí totalmente desconocido, yo fui directamente hasta el molino. Llegué exactamente hasta la puerta del molino. Y cuando me estuve hablando con dos chibanis, como nosotros le decimos, dos musulmanes mayores, y efectivamente se acordaban de mi abuelo, porque mi abuelo era el propietario de ese molino, que es el que yo cojo e introduzco en la novela. Pues bien, estando yo allí tranquilamente hablando con ellos,
me tocan por la espalda, un morito, jovencito, me toca por la espalda y me dice que me vaya con él. Y me voy con él, y ¿sabía hasta dónde me lleva? Hasta donde estaba Manol, hasta el personaje de la novela, uno de los personajes principales de la novela. Porque resulta que ese Manol ha muerto, pero era mi tío. Mi tío es que se convirtió al Islam por amor. Se convirtió al Islam por amor con una señora, una señora estupenda, que egregia de la familia de Adelcrim. Y entonces se convirtió no vino nunca, no pudo venir nunca a la península, se hizo musulmán, se hizo marroquí, con el nombre de Hassan. Bueno, pues me llevó allí y resulta lo que son las cosas. A través de una estudiante de Kerdani, que vivía en Barcelona, se había enterado de la novela y conocía, y al relacionar un poco el contenido de la misma, pues de alguna manera se dio cuenta de que la familia esta de Hassan tenía que ver algo conmigo. Bueno, el caso es que el niño me llama, me lleva hasta mi tío, y ese niño era un primo mío, que yo no había... por cierto, que no sé todavía cómo se llama, ¿no? Un niño pequeño que no sé ni siquiera cómo se llama. Mi tío, tengo que contar una historia también bastante interesante, porque él nunca había venido a la península y yo hice lo posible para que viniera. En una de las conferencias que yo estuve dando en Nador, estaba allí con el cónsul, le planteé la cuestión esta de mi tío, de que pudiera recuperar la nacionalidad española. Hice esa gestión y se lo dije a mi tío contentísimo, porque había también una circunstancia verdaderamente lamentable. Mi familia nunca aceptó a esta persona de que se hiciera musulmán, porque entre nosotros, entre los españoles y los marroquíes, ha habido una serie de encuentros y desencuentros verdaderamente terribles. Y por parte nuestra nunca aceptamos al otro. De hecho, yo nunca aprendí árabe. Es un poco el árabe que estudié en la facultad, que ese no servía para nada, porque ese no servía para hablar, aunque aquí hay una arabista, pero los estudiantes no sabemos absolutamente nada de árabe. Y entonces, yo creo que contar esta historia es más interesante que contar el rollo de la novela, porque a eso lo podéis vosotros leer y ya está. Entonces, se lo dije a mi tío contentísimo. Me vine lógicamente aquí a la península y le dije el día que había quedado con el cónsul para que le hiciera el pasaporte. Y entonces, ese día concreto, me llama mi tío por teléfono, porque el móvil lo tiene todo el mundo, ¿eh? Me llama por teléfono y me dice mi tío: mira, Antoñeto, como hablan ellos, mira, Antoñeto, que estoy aquí en la cola, no puedo entrar, mira, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa, hombre? Y entonces le dije: no te preocupes, que voy a llamar al cónsul. El pobrecillo estaba en la cola. Bueno, sabéis cómo es el régimen, ¿no? Esta gente en cola, tan restrictivo y demás con los ciudadanos, ¿no? Y él, como era también ciudadano marroquí, estaba allí en la cola. Entonces llamé al cónsul, el cónsul salió, no me ve a mi tío, lo cogió, lo metió dentro y le hizo el pasaporte. Y entonces se llama Manolo, hermano de mi padre, y lo traje aquí a la península con el pasaporte. Lo traje cuando mi tío estuvo aquí viendo lo que era España y demás. Yo pienso que la mayor alegría que yo le haya podido dar a una persona ha sido a él. Y luego también hice lo siguiente: lo llevé a casa de sus hermanos, que viven en Almería, en Málaga,
lo llevé. Los hermanos no le hicieron ni puñetero caso. Como le digo, ni puñetero caso. Y recuerdo una anécdota muy graciosa porque una de mis tías le dijo, bueno, cuando quieras ya te puedes pasar por aquí. Y le dice mi tío, pues ya estoy aquí. Pues ya estoy aquí. ¿Qué quería decir eso? Ese tipo de compromiso y demás para quedar más o menos bien, ¿no? La verdad es que este hombre murió. Un primo mío que está en Valladolid vino también una vez a mi casa. Es un señor muy alto, con los ojos claros como mi tío. A mi tío se le puso una cara de moro que no podía con ella. Yo cogí y lo metí en el Corte Inglés porque venía con un gorro, con ese gorro, como puedes ver, lo metí en el Corte Inglés, digo, venga, coge el gorro más bonito que tú quieres y demás para que parezca otro, ¿no? Y entonces llevarlo porque claro, que Dani es una población rural, ¿no? Es una población rural y, por cierto, él tenía una casa grande y una cabila, ¿no? Con, pues más o menos, él no tenía muchas posibilidades económicas, ¿no? Y era muy curioso, al enseñarme su casa, todos los habitáculos, lógicamente, tenían todos los enseres y todos los aspectos de musulmanes, ¿no? Las tarbas, las cesteras. Sin embargo, en su cuarto estaba con una cama, con su mesita de noche, una cama alta, su televisor, totalmente europeo. Y le dije, bueno, ¿y a ti cómo te va la cuestión esta del Ramadán y la mezquita? Bueno, yo de eso no quiero saber nada. De eso él no participaba. Pero era un hombre bastante entrañable y lo que más me molestó es cuando yo lo introduje aquí con mis familiares, que mi familia, mi padre, estoy hablando de mi padre, de su hermano, de sus tías, de mis tías que son sus hermanos, ¿no? Que no tuvieran, ¿no? Esa suficiente amabilidad de recogerlo, de atenderlo suficientemente. De hecho, cuando murió, sus hijos me llamaron a mí y no llamaron al resto de la familia absolutamente para nada. ¿Qué cuento más? Es que a veces estas cosas... Es que veréis, la novela, como ha apuntado muy bien Fernando, es una novela muy dura, muy fuerte, porque es la historia de una venganza. El rifeño tiene la venganza como un elemento natural, ¿no? Está en el derecho consuetudinario, ellos lo llevan a rajatabla, ¿no? Si tú me haces esto, yo te voy a hacer a ti el doble. Ese sentido de la venganza la estamos sufriendo ahora en los tiempos modernos, en los acontecimientos que nos están ocurriendo con los yihadistas, ¿no? Coger esta intentona del rechazo del otro, no solamente rechazo, sino de aniquilarlo por completo. Entonces, la novela en este sentido es bastante dura. Sin embargo, yo quizá por eso a lo mejor he metido estos elementos así un poco más divertidos. Y al mismo tiempo de dura, yo lo que trato también de transcribir es esa metáfora de desencuentro y a través del amor entre un personaje rifeño, marroquí, con una española que no se puede producir en absoluto. Ahora quizá a lo mejor hay un sentido más abierto y se pueden llevar a cabo esas posibilidades. Pero en el tiempo en el que yo cuento esta historia, eso era totalmente impensable. Entonces creé una serie de metáforas. Este desencuentro entre Adriana y Abdelaziz es al mismo tiempo el desencuentro que se produce en la cultura occidental y en la cultura oriental. Eso está muy plasmado y yo lo he querido significar a mano poder.
yo tengo aquí una serie de apuntes, pero no me quiero enrollar en este sentido. Llevar a cabo la reedición de esta novela, cuando yo se lo dije a Juan Feile, siempre tan amable conmigo, somos muy amigos y los amigos para estas cosas sirven para muchas cosas, pero además también para esta, para que te publique un libro. Pues es que la edición anterior, pues hace ya 20 años, pues vamos, había desaparecido. Y entonces, como sucesivamente, la novela esta no ha sido una novela que yo se ha dormido en el cajón, sino que durante todo este tiempo he llevado a cabo una cantidad de presentaciones, club de lectura, está en Alucema en un instituto, está como libro de lectura y todo el mundo, pues cuando me la comenta, pues se siente muy satisfecho de ella, de que lo bien que lo ha pasado con su lectura. Espero que también los que no la conozcan que puedan coger y decir lo mismo. Es una novela muy elaborada, muy trabajada, con ciertos tintes poéticos de las cuales no me he podido desprender, pero que pienso que le vienen bien, ¿no? Hay mucha condensación de pensamientos, hay una descripción del entorno también muy importante. El amigo, mejor dicho, que quería significar otra cosa, la cuestión de coger y de conformar un mundo de imagen, pues ha facilitado de que en ese sentido la lectura se haga muy visual, hasta el punto de que puede ser un guión bastante cinematográfico, ¿no? Yo, quizá por mis deformaciones plásticas, ¿no?, por haberme ocupado de la crítica de arte, de organizar exposiciones, como ha dicho Fernando, tengo una visión muy plástica y muy visual de las cosas y eso lo traslado lógicamente a la literatura. Y en este sentido que Dani es una novela muy visual, de tal manera que a lo largo de la lectura de la misma se puede perfectamente visualizar lo que yo he tratado de plasmar, porque me he preocupado mucho de que así sea. Y nada más, no voy a seguir hablando. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, poco que añadir a este cuento oral que ha hecho, esta novela oralizada que ha hecho de la intrahistoria de su vida y de la novela, Antonio, con esta riqueza y pormenores súper interesantes. Yo conocía gran parte porque he asistido a otras presentaciones de Quezdani y a algún, creo que fue en el Centro Hispano-Marroquí, la última vez que se habló de esta novela, y con una gran asistencia y mucha intervención de la gente que la conocía al detalle, incluso le hacían preguntas que lo comprometían, porque a veces Antonio creo que ni recordaba a lo mejor aquella casuística, ¿no? Bueno, solo agradecer vuestra presencia, agradecer a Fernando el esfuerzo que hace, nos consta, por haber asumido la responsabilidad de esta presentación, el trabajo que conlleva. A Antonio, por supuesto, ahora hablaré de él. Primero agradeceré a nuestro patrocinador, que no podemos dejar de hablar y reconocer el esfuerzo que hace y la sensibilidad que muestra hacia las propuestas que siempre le presentamos. Y también hay que señalar, pues, que las personas de la Fundación, en este caso Paco Cañada, siempre se muestra diligente y con gran generosidad atiende nuestras peticiones. De Antonio decir que, bueno, sí es verdad que le hemos publicado varias novelas, pero no es por amistad. Le hemos publicado las novelas por su calidad literaria y por el gran trabajo que viene haciendo durante toda su vida. Tendría que decir que además, antes del Toro Celeste, le habíamos publicado en otro sello editorial, Manca Editorial,
un poemario, un magnífico poemario que era El cuarto cerrado, ¿no? También habría que decir que Antonio se ha mostrado siempre con muchísima generosidad y ha prestado gran ayuda en los primeros tiempos de la editorial. O sea que no. Pero lo que sí debe quedar claro y constante es que la calidad de su obra es la que ha hecho merecedora de nuestro esfuerzo para la publicación. Hemos pasado mucho tiempo y hemos compartido muchas horas en otros muchos proyectos. En el Ateneo hemos participado en la Junta con Fernando también. Y también un famoso, bueno, no muy famoso, pero memorable proyecto Circlesión, que lo llevamos por diferentes plazas de Andalucía, muy interesante. Total, que bueno, decirles que, bueno, reiterarles agradecimiento por su presencia aquí y también anticiparle que el próximo lunes, el día 6 o 5 de marzo, presentamos un libro, un poemario de Diego Medina. Sí, Diego Medina, a pesar del frío, que fue premio UNED de poesía de la pasada edición. Así que si no tenéis algo mejor que hacer, pues aquí nos gustaría veros para compartir ese momento. Muy amable, muchas gracias. Pues yo ya poco más puedo añadir, únicamente agradecer la presencia de Fernando, la enhorabuena a Antonio por ver de nuevo Keep Dani en un formato más moderno, por supuesto al Toro Celeste, a Juan Domínguez, a Rafael Ballesteros, por ese impagable trabajo que hacen de intentar llevar a cabo estas publicaciones de gran calidad. A todos ustedes, muchas gracias. Como dice Juan, os emplazamos el próximo lunes con una nueva presentación, esta vez a pesar del frío, esperemos que no sea ni del frío ni de la lluvia, la obra ganadora de la pasada edición de los premios UNED María Zambrano. Muchas gracias.